Bienvenidos a otro capítulo de Java desde cero. Soy Enigma, desarrollador de software, y hoy vamos a adentrarnos en tres conceptos fundamentales y muy útiles en la programación: los arrays, las colecciones y el bucle for each. Estas son herramientas que vais a usar constantemente para manejar grupos de datos de forma eficiente en vuestros programas. Vamos a empezar con la base, los arrays. Un array es la forma más básica de almacenar una colección de elementos del mismo tipo. Pensad en ellos, por ejemplo, como una fila de casillas numeradas, donde cada casilla guarda algo del mismo tipo. Bien, primero, para declarar un array lo podemos hacer de esta manera. Tipo, abro corchete, cierro corchete, y vamos a ponerle nombre array, punto y coma, ¿vale? Es decir, tipo de dato, abro y cierro corchete y el nombre que queremos que tenga el array. Y para crearlo, o en otras palabras, para darle un tamaño, usamos un new tipo, abro corchete, tamaño, cierro corchete, punto y coma. Veamos un ejemplo completo para que se entienda bien. Si queremos crear un array para guardar 5 números enteros, por ejemplo, hacemos lo siguiente. Primero declaramos un array de enteros llamado números de esta manera. Int, abro y cierro corchetes, espacio, números, punto y coma. Fijaros que estamos siguiendo la estructura que decíamos antes, ¿vale? Es decir, el tipo, en este caso sería int, y el nombre del array que le hemos llamado números. Bien, a continuación creamos el array con un tamaño de 5 elementos. Números igual a new int, abro corchete 5, cierro corchete, punto y coma, ¿vale? Así ya tendríamos creado nuestro array. También podríamos copiar esto de aquí, int números, pegarlo aquí abajo y copiar el new int 5 y pegarlo aquí abajo. Entonces esta sería otra manera de crear el array, que es más directa. Bien, aquí hemos declarado un array que va a contener números de tipo entero y luego le hemos dado un espacio para 5 enteros en concreto, ¿vale? Es decir, el array va a tener 5 números. Ahora, ¿cómo le damos valores a esos elementos? Podemos hacerlo de dos formas. La primera es asignando valores a cada posición, usando sus índices. Es importantísimo recordar que los índices de los arrays siempre empiezan en 0. Así que para nuestro array de 5 elementos, los índices van del 0 al 4. Es decir, si yo hago un números, corchete, abro corchete, 0, cierro corchete, igual a 10, punto y coma, lo que le estoy diciendo aquí es que en la posición 0, es decir, en la primera posición del array, le asigno un valor de 10. Como hemos dicho que empezábamos por 0, ¿vale? En la número 1, digamos, sería la 0. Entonces, a continuación, haríamos, por ejemplo, números, voy a copiar lo de arriba, lo pego, y vamos a cambiar 0 por 1 y, por ejemplo, 10 por 20. Entonces, aquí lo que le estamos diciendo es que en la posición 1, ¿vale? Que sería la segunda posición real del array, tenemos 20, ya que empezamos a contar por 0, ¿vale? Podríamos hacer lo mismo con números posición 2, ¿vale? Y le ponemos aquí 30, por ejemplo. Números posición 3, le podemos poner 40. Y números posición del array 4, que será la quinta, y aquí le ponemos 50. Bien, la posición 4 será nuestra última posición del array. Fijaros que tenemos 5 elementos en el array, del 0 incluido al 4. Bien, hay otra forma para crear un array que es más corta, siempre y cuando ya sepamos los valores que queremos dar a cada posición. En este caso es inicializarlo directamente al declararlo. Si, por ejemplo, esta vez hacemos que el array sea de tipo string y hacemos un string, abro corchete, cierro corchete, nombres, igual a, abro llave, entre comillas, por ejemplo, ponemos Juan, coma, como es un string, lo ponemos entre comillas, María, entre comillas también, Pedro, el tercero, y el último, Ana, por decir algo. Cerramos llave y punto y coma.
Esta es la forma más corta de declarar e inicializar un array de strings. Fijaros que aquí no especificamos el tamaño, ya que Java lo deduce automáticamente por la cantidad de elementos que le dais. Es decir, ya sabe las posiciones que tendrá el array, ya que de inicio se la estamos indicando. Muy bien, ahora vamos a ver cómo acceder a un elemento específico. De nuevo, tenemos que usar su índice, es decir, el indicador que da la información relativa a la posición del array en la que nos encontramos. Si queremos acceder al primer elemento del array de números enteros, lo hacemos así. Creamos una variable de tipo int y guardamos el valor de la posición 0 del array que hemos creado antes, llamado números, con, por ejemplo, int primer número, ¿vale? Por llamarlo de alguna manera representativa, igual a números, posición 0 del array, punto y coma, ¿vale? Entonces, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que como números es un array de tipo entero, quiero que saque, le estoy diciendo al programa que quiero que saque de la posición 0, es decir, la primera posición, el valor que tenga y lo guarde en primer número. Entonces, ahora vamos a imprimir por pantalla el valor de la posición 0 del array. Si hacemos un systemout.println y entre comillas ponemos el primer número es dos puntos espacio, cerramos comillas, más primer número, ¿vale? Cerramos paréntesis, punto y coma, y ahora ejecutamos el programa. Fijaros, el resultado que me sale por pantalla es el primer número es 10, ya que es el valor que tiene el array en la posición 0, ¿vale? Lo tenéis aquí. Si en cambio queremos acceder al tercer nombre del array de strings que hemos creado previamente, es decir, la segunda posición, ya que recordad que empezamos a contar las posiciones por 0, y que hemos llamado nombres, lo hacemos de la siguiente manera. String tercer nombre igual a nombres, array posición 2, ¿vale? Entre corchetes, punto y coma. Recordad, índice 2 es el tercer elemento del array, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué nos va a imprimir? Fijaros, si vemos aquí lo que tiene el tercer elemento, vamos a comprobar si realmente imprime esto o no. Si hacemos un systemout.println, ¿vale? Entre paréntesis ponemos, entre comillas, el tercer nombre es dos puntos, espacio. Cierro comilla, espacio, más tercer nombre, ¿vale? Cierro paréntesis, punto y coma. Y de nuevo ejecutamos el programa. Fijaros, el tercer nombre es Pedro. Fácil, ¿verdad? Aquí empezamos poco a poco a ver todas las posibilidades que nos ofrecen los arrays. Obviamente esto solo es la punta del iceberg y a lo largo del curso lo iremos profundizando y dominando más, ¿no? Pero bueno, para que vayáis teniendo una idea y una base. Bien, vamos ahora a averiguar cómo podemos saber cuántos elementos tiene un array. Para ello usaremos la propiedad .length. Esta propiedad lo que nos hace es devolvernos la longitud o el tamaño de lo que estemos midiendo o comprobando. Esto sería una definición rápida para entenderlo, ¿no? Pero ahora igualmente pondremos un ejemplo para que quede más claro. Si yo, por ejemplo, hago un int longitud números igual a números.length, ¿vale? Punto y coma. Y a continuación hago un systemout.println y entre comillas pongo el array espacio números tiene, cierro comillas con un espacio, más longitud números y le añadimos también más, entre comillas, elementos con un espacio al principio, cierro comilla y punto y coma. En este caso, lo que estoy haciendo es guardar la longitud del array números con la propiedad .length en una variable de tipo entero, llamada longitud números, para posteriormente imprimir ese valor por pantalla y así poder obtener la longitud del array. Lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, con el array de nombres, aunque ligeramente diferente. Si copiamos el systemout.println y cambiamos los valores, ponemos el array
nombres, en vez de números, tiene más nombres.length. Fijaros que a diferencia del de números, en este caso estoy imprimiendo directamente el largo del array nombres, ¿vale? Así veis que se puede hacer de las dos maneras. Si ejecutamos de nuevo el programa, como podéis ver, en ambos casos se está imprimiendo por consola el tamaño de cada array. Entonces, bueno, otra utilidad más de los arrays que también nos da más versatilidad, ¿no? Dicho esto, vamos a aumentar un poquito el nivel. La forma más común de trabajar con todos los elementos de un array es recorrerlos con un bucle for tradicional. Esto nos permite acceder a cada elemento usando su índice. Siguiendo con el ejemplo que teníamos antes, si hacemos un systemout.println, comillas, barra n, ¿vale? Para hacer un salto de línea. Y pegado ponemos recorriendo el array. Espacio, números. Lo podríamos poner entre comillas simples números, pero bueno, así está bien. Con un bucle for dos puntos y cierro comillas. Y a continuación creamos un bucle for, abro paréntesis, int i igual a 0, punto y coma, y menor números punto length, punto y coma, y más. ¿Vale? Abro llave y dentro le vamos a decir un systemout.println que diga, entre comillas, elemento en el índice, espacio, comillas, más i, más, comillas, dos puntos, espacio, comillas, espacio más, números y posición de i entre corchetes. Bien, vamos a analizar este código. En la primera línea simplemente le vamos a poner un título imprimiendo por consola recorriendo el array números con un bucle for, con un salto de línea previo, ¿vale? A continuación pasamos al bucle for donde le asignamos un valor 0 a una variable de tipo entero. Como condición le decimos que mientras i sea inferior al largo del array de números, continúe iterando. Y por último, aumente i en 1 cada vez. Dentro del paréntesis vamos a imprimir el elemento en el índice que corresponda a cada iteración del bucle for. Es decir, el valor de i en la primera iteración valdrá 0, ya que es el valor asignado inicialmente. Va a evaluar que i sea menor al largo del array, que es 5, y dado que se cumple la condición, entonces imprimirá elemento en el índice más 0, ya que es el valor de i, y luego le concatenará un 10, ya que es el valor asignado en la primera posición del array. Y al final de la iteración, después de ejecutar el código del bloque, se ejecuta el i++, que como ya sabemos, incrementa el valor de i en 1. Dicho en otras palabras y más resumido, el operador lógico i++ actúa después de cada ejecución del cuerpo del bucle, justo antes de volver a evaluar la condición para decidir si hay otra vuelta. De esta manera, en la segunda iteración, i tendrá un valor de 1 y así sucesivamente hasta que se cumpla la condición de que i sea igual que 5, es decir, igual que el largo del array y entonces podamos salir del bucle. ¿De acuerdo? Es un poco complicado al principio si no lo habéis visto nunca, pero no os preocupéis que a base de ejemplos y ejercicios se entiende muy fácil. Decir también que a veces necesitaremos usar los llamados arrays de arrays o lo que se conoce como un array multidimensional o una matriz, para hacer evaluaciones en varias dimensiones. Pensad en ello como una tabla con filas y columnas para visualizarlo mejor. Como es un tema muy extenso, vamos a poner un ejemplo básico para que quede claro y ya lo iremos profundizando durante el curso. Bien, vamos a crear y recorrer una matriz 1×2, es decir, una fila y dos columnas. Para declarar una matriz multidimensional, lo hacemos de esta manera. Int, corchete de apertura, corchete de cierre y otro exactamente igual. Matriz, que será el nombre del array multidimensional, igual a new int. Y aquí ponemos de nuevo lo mismo, los dos corchetes. Y dentro del primero vamos a poner un 1 y dentro del segundo vamos a poner un 2. ¿Vale? ¿Por qué?
Porque hemos dicho que íbamos a hacer una matriz 1 por 2, es decir, una fila y dos columnas. El primer corchete indica la fila y el segundo nos indica las columnas. Ahora vamos a ver cómo le asignamos valores. Si, por ejemplo, hacemos un matriz, que es el nombre del array bidimensional, y ponemos un 0 en cada corchete, ¿vale? Igual a 10, punto y coma, y luego añadimos un matriz 0, 1 igual a 20, ¿vale? Fijaros, los índices empiezan en 0, así que la única fila es la 0 y sus columnas son 0 y 1, ya que hemos dicho que tendría 2. Así que en la fila 0 y columna 0 le asignamos un 10 y en la fila 0 y columna 1 le asignamos un 20, ¿de acuerdo? También podemos crear la matriz ya con los valores puestos directamente o asignados, mejor dicho. Bien, para recorrer esta matriz usamos los bucles anidados que vimos en el capítulo anterior y vamos a poner un ejemplo. Si hacemos un for, abrimos paréntesis, in fila igual a 0, punto y coma, fila menor que matriz punto length, ¿vale? Punto y coma, fila más, cierro paréntesis, abro llave y hago un for. Este es el bucle anidado. Abro paréntesis, int col, vamos a ponerle col de columna, igual a 0, punto y coma, col menor matriz entre corchetes fila, ahora os explicaré esto, ¿vale? Punto length, punto y coma, y col más, abrimos llave y ponemos un systemout.println con un matriz entre corchetes fila, entre corchetes col, espacio, más, espacio, doble comillas, y cerramos paréntesis y punto y coma. Cerramos llave también y hacemos por último un systemout.println simplemente para dejar un espacio. ¿Vale? Cerramos llave y listo. Si analizamos este bloque, el bucle externo recorre las filas de la matriz y el bucle interno recorre las columnas de cada fila. En este caso, como matriz tiene una sola fila, el bucle externo solo se ejecuta una vez, cuando fila es igual a 0. Dentro de esa única iteración, el bucle interno recorre las dos columnas de la fila 0 y muestra sus valores por consola. Fijaos también en un detalle. El incremento no lo hemos llamado i++, que es lo típico en ejemplos generales, sino fila++ y col++ para que sea más representativo y nos ayude a entender que uno recorre las filas y el otro las columnas. Bien, si esto lo ejecutamos, va a imprimir 10 y 20. De esta manera hemos recorrido el array bidimensional y nos ha impreso los dos valores que tenía previamente la misma matriz. Así es como podemos trabajar con matrices en Java, aunque tengan solo una fila y varias columnas. Y muy bien, con esto ya tenéis una buena base de cómo funcionan los arrays. Ahora pasemos a las colecciones. Si los arrays son como cajas de tamaño fijo, las colecciones son como contenedores inteligentes y flexibles, que pueden crecer o reducirse dinámicamente y nos ofrecen muchas más funcionalidades. Forman parte del Java Collections Framework, un conjunto de interfaces y clases que os dan diferentes formas de almacenar y manipular grupos de objetos. Los principales que veremos son el array list, que es para colecciones ordenadas que permiten duplicados y que es la más utilizada. Luego tenemos el hash set, que es para colecciones que no permiten duplicados. Y por último, el hash map, que este es para colecciones que almacenan pares clave-valor. Entonces vamos a analizarlos individualmente para entenderlos mejor y vamos a poner un ejemplo práctico. Bien, empezaremos por el array list. Primero crearemos la instancia de la colección. Para ello hacemos un list, operador genérico o diamante, que es que es abrir y cerrar, que es el menor y el mayor, ¿vale? Que esto lo que hace es indicar de qué tipo va a ser esta lista. En este caso le vamos a poner string y le vamos a llamar a esta colección ciudades igual a new array list
De nuevo, el operador diamante, paréntesis, abrimos y cerramos paréntesis y punto y coma. Después añadimos varias ciudades a la colección de esta manera. Ciudades.add, entre comillas, Madrid, punto y coma, ¿vale? Luego añadimos otra, por ejemplo, ciudades.add, doble comillas, Barcelona. Y añadimos de nuevo ciudades.add, Madrid, ¿vale? Copio la primera y la vuelvo a pegar. Y añado de nuevo Madrid porque esta colección permite duplicados, así podréis ver el funcionamiento que tiene. Y a continuación hacemos un system.out println y ponemos ciudades y ejecutamos el código. Fijaros, Madrid, Barcelona y Madrid. Nos aparecen las ciudades tal y como las habíamos añadido en la colección. Si por otro lado queremos acceder y eliminar algún dato de la colección, lo haríamos de esta manera. Ciudades.remove, vamos a poner entre comillas Madrid, ¿vale? Y punto y coma. De esta manera quitaríamos el primer Madrid de la lista, ya que nos elimina también por orden de entrada. Si de nuevo hago el system out de ciudades, ¿vale? Y lo volvemos a ejecutar, como veis nos imprime Barcelona y Madrid, pero ya nos ha eliminado el primer Madrid, ¿no? Entonces nos ha dejado con el mismo orden que estaba, nos ha quitado el primero y nos ha dejado los otros dos. Entonces confirmamos se ha completado la instrucción correctamente. Entonces, un poco resumiendo, las claves de esta colección son datos ordenados, permite duplicados y acceso por índice. Vamos ahora a analizar la siguiente colección, el hash set. Para crear su instancia tenemos que hacer, por ejemplo, un set, operador diamante, integer, ¿vale? Esta vez le diremos que es de tipo entero. Números igual a new hash set. Operador diamante, abro y cierro paréntesis y punto y coma. Bien, ahora le añadimos tres valores. Números.add, el número 10, por ejemplo. Al igual que hacíamos antes. Números.add, de nuevo, número 20. Y vamos a añadir un tercero, vamos a duplicarlo también y vamos a ver el comportamiento de esta colección. Si hacemos un números.add 10, de nuevo, en este caso va a ignorar esta línea, ya que esta colección ignora los duplicados. Si imprimimos el resultado por pantalla, con un systemout números, el resultado nos mostrará un 10 y un 20, y no dos 10 y un 20 tal y como decíamos, ya que no acepta los duplicados. Eso sí, el resultado aparecerá sin un orden garantizado, o sea, te puede aparecer primero el 10, luego el 20 o viceversa. Las claves de esta colección serían que no permite duplicados y no tiene un orden establecido. Por último, vamos con HashMap, que es una colección que guarda pares clave-valor. ¿Pero esto qué significa? Bien, cada elemento tiene una clave única, por ejemplo, un nombre. A esa clave se le asigna un valor, por ejemplo, una edad. Y si añadimos un par con una clave que ya existe, el valor se actualiza. Las claves son únicas, es decir, no puede haber dos iguales, y los valores se asocian a cada clave y se pueden actualizar. Vamos a dar un ejemplo para que quede mucho más claro. La sintaxis de esta colección es así. Map, operador diamante, y ponemos aquí dos parámetros. En vez de uno ponemos dos. Primero decimos string, coma, integer. Bueno, cerramos el operador diamante, edades, que va a ser el nombre del hashmap, igual a new hashmap. Operador diamante, abro y cierro paréntesis y punto y coma. Bien, hemos declarado e instanciado un map llamado edades que guarda pares clave-valor, donde la clave es un texto, string, y el valor número será un integer, ¿vale? Un entero. Entonces usamos HashMap como implementación para almacenar esos datos sin un orden fijo. Ahora vamos de nuevo a asignarle valores de esta manera. Edades.put, entre comillas vamos a ponerle Ana,
entre comillas, coma, 25. Ahora vamos a decir que Ana tiene 25 años, punto y coma. Vamos a añadir otra edad, vamos a decir edades, punto put, y entre comillas, Luis, coma, 30, punto y coma. Y añadimos otra más, pero esta vez vamos a decir edades.put, esto igual. Vamos a usar de nuevo la clave Ana, ¿vale? Vamos a poner entre comillas Ana, 26. Claro, aquí estamos intentando setear o asignar un valor a una clave que ya tiene un valor previo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es actualizar Ana a 26 años en este caso, ya que, como decíamos antes, ya existía la clave Ana. Si hacemos un systemout.println e imprimimos el map edades por pantalla, como veis, el segundo put, Ana 26, ha actualizado el valor de Ana porque la clave ya existía. Y nos aparece Ana 26 y Luis 30. Y bien, en resumen, las claves del hashmap son que guarda datos como clave valor, sus claves son únicas y que sus valores pueden cambiar. Muy bien, ahora que ya sabemos lo que son las colecciones y los arrays, ya podemos abordar el uso del for each. Este sirve para recorrer arrays o colecciones de forma sencilla sin usar índices. Vamos a ver también un ejemplo. Si declaramos un array de enteros con valores 1, 2 y 3, por ejemplo, int corchetes, números, igual a, abro llaves, 1, 2, 3, cierro llaves, punto y coma. Entonces, ahora queremos iniciar un bucle for each que va a recorrer cada elemento de este array. Y lo hacemos de la siguiente manera. También con un bucle for int n, números, cierro paréntesis, abro llave, imprimo el valor de n en cada iteración con un systemout.println n, entre paréntesis, ¿vale? Si ejecutamos el bloque, fijaros, nos aparecen todos los valores, es decir, 1, 2 y 3, ya que en cada iteración ha ido imprimiendo cada uno de ellos. Entonces, básicamente lo que ha hecho el bloque es ir iterando de uno en uno todos los valores que tenía números y los ha ido guardando en la variable llamada n de tipo entero. Esa variable en cada iteración la ha ido imprimiendo y listo, y ha ido saliendo por pantalla todo. Sin duda es una forma mejorada de bucle, más limpio y sin errores de índice. Y bueno, en conclusión, con list, set y map tenéis cubiertas el 90% de las colecciones que usaréis en Java, y el bucle for each os permite recorrerlas de forma fácil y segura. Y eso ha sido todo por hoy. Hemos descubierto 3 pilares fundamentales de la programación en Java. Ahora recomiendo encarecidamente que pongáis en práctica estos ejemplos en vuestro propio IntelliJ o en el IDE que utilicéis, ya que es la mejor manera de mejorar. Esto es como todo, requiere práctica. Intentar crear vuestros propios arrays, listas, conjuntos y mapas y jugad con ellos. Si este tutorial os ha sido útil y queréis apoyar al canal, dejadme un like y suscribiros para no perderos futuros vídeos de esta serie de Java desde cero. Y nada, cualquier duda o sugerencia, dejad vuestros comentarios y preguntas abajo. Muchas gracias por acompañarme y sin más me despido. Soy Enigma y esto es Java desde cero. Adiós.